la presentación, pues perfecto de subirla más tarde al YouTube. Bueno, entonces vamos a iniciar con la segunda parte, ¿no? Ahora vamos a ver los procedimientos iniciados por la autoridad. Ya estudiamos los procedimientos iniciados por particulares, ¿no? Que es lo último que vimos en clase y lo que les envié para que estudiaran de los problemas. Y ahora pues vamos a ver qué es lo que puede hacer la autoridad, ¿no? Cómo va esta a iniciar facultades, ya sea de comprobación o de sanción o de investigación con respecto de cada uno de los gobernados. Entonces, pues bueno, primero vimos los procedimientos iniciados por los particulares y ahora vamos a ver qué es lo que hace la autoridad. Primero vamos a ver, eso es lo que marca el sílabus, ¿no? Las sanciones por infracciones. Y para ello, independientemente de que más adelante veamos los supuestos de infracción que marca el 81, 83, 85, 76 del Código Fiscal de la Federación, vamos a estudiar el artículo 41 de este ordenamiento, que tiene particularidades pues bastante interesantes. Dice este artículo 41, cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente forma. Entonces, esta es la tónica que va a seguir la autoridad, ¿no? Ahorita pues estamos en tiempo de declaraciones, ¿verdad? Ya seguramente ustedes tuvieron ahí mucho trabajo ahora en marzo, no hubo prórroga, el gobierno dijo, señores, independientemente del estado de fuerza mayor, porque no hay contingencia, ¿no? El estado de fuerza mayor tiene que presentar sus declaraciones y pagarle al gobierno el impuesto sobre la renta correspondiente, ahora nos toca a las personas físicas. Pero ¿qué pasa cuando un contribuyente incumple con esta obligación? Ya sabemos que nos pueden sancionar, pero ¿qué puede hacer la autoridad además de simplemente multar al contribuyente? Vamos a ver cuál es el procedimiento que deberá seguir, ¿no? La fracción 1 dice que podrá imponer la multa que corresponda y requerir hasta en 3 ocasiones la presentación del documento omitido, otorgado al contribuyente un plazo de 15 días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se tienen los requerimientos, se impondrán las multas correspondientes. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? A que está bien, ya no presenté mi declaración y la autoridad dice, bueno, pues a lo mejor se configura el supuesto del 89 fracción 1 del Código Fiscal y te voy a imponer una sanción. Pero pues se quedan sin su declaración, ¿verdad? Y digo, más allá de la posibilidad que tengan de presentar alguna querella, por ejemplo, por defraudación fiscal equiparada, pues lo que le interesa a la autoridad tributaria es poder contar con la posibilidad de determinar las contribuciones que fueron omitidas. Entonces, dice, bueno, te van a mandar 1, 2 y hasta 3 requerimientos para la presentación del documento. Y si no lo haces, pues entonces vamos a aplicar lo que marca la siguiente fracción. Bueno, aquí es importante señalar, dice la fracción 1 en su segunda parte, dice, la autoridad después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación va a poder, ¿no? Facultad discrecional, recuerden lo que habíamos comentado cuando les envié las notas de voz en análisis de sus trabajos. Es una facultad en donde, o la cual se vuelve potestativa, en donde la autoridad, perdón, decide cómo actuar dentro de la esfera jurídica del gobernado. Entonces, esta autoridad no necesariamente va a hacer esto. Es una posibilidad de, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Dice, va a ser efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión. ¿Cómo está eso, no? El contribuyente y el responsable solidario, ¿quién está? Por ejemplo, el retenedor, ¿no? En el caso de IVA o en el caso del impuesto sobre la renta que pagan los trabajadores por una relación personal subordinada, entonces ahí es el patrón o el vendedor el que retiene el impuesto, ¿no? Entonces, hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que hayan incurrido en la omisión una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado en su cargo en cualquiera de las 6 últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Y luego continúa, dice, esta cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la declaración omitida y tratándose de la omisión de la presentación de una declaración periódica por el pago de contribuciones, en todo caso, tendrá que
aplicarse. En el caso de esta cuestión, cuando la omisión sea una declaración que se conozca de manera fehaciente, la cantidad que es aplicable a la tasa o cuota respectiva, la autoridad podrá hacer efectiva al contribuyente una cantidad igual a la contribución que a este corresponde determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración. Bueno, entonces vemos que la autoridad tiene dos opciones. Dice, bueno, ya te requerí hasta en 3 ocasiones por la presentación de la declaración y no la presentaste. Entonces la autoridad tiene dos opciones. Dice, bueno, analizo las últimas 6 declaraciones de la contribución de que se trate y te voy a imponer una sanción equivalente al monto mayor, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo estamos presentando nuestra o la obligación omitida, se trata de una declaración anual de impuestos sobre la renta y no la he presentado y ya me requirieron hasta en 3 ocasiones, pues entonces lo que va a hacer la autoridad es revisar, bueno, vamos a revisar tus últimos 6 años y a lo mejor en el año 4 anterior te salió una cantidad alta, ¿no? Y es la mayor, te voy a aplicar como sanción ese monto. O, en su caso, si puedo conocer cuál es el monto de la contribución omitida, te voy a imponer una sanción igual. Y continúa el artículo, sin que ello te libere de manera alguna de presentar la declaración correspondiente. Entonces vemos que se da una situación particular muy interesante, ¿no? Porque lo que está haciendo la autoridad es sancionar el incumplimiento de una obligación meramente formal. ¿No recuerdan ustedes sus clases de teoría general de las contribuciones? Que existen 2 tipos de obligaciones, las obligaciones sustantivas y las formales, ¿no? La sustantiva derivada de 31 fracción cuarta y las formales, que son aquellas que se establecen a cargo de los particulares para facilitar el cumplimiento de las obligaciones sustantivas. Entonces, si incumplo una obligación meramente formal, la autoridad me puede sancionar como una obligación sustantiva esa omisión, ¿no? Y ahí se vuelve el tema complicado. Entonces, no presenté mi declaración, a lo mejor no la presenté pues porque se me perdió la piel o lo que sea, ¿no? Y no pude presentarla, ya me requirieron, vamos a suponer que la autoridad fue muy proactiva y me requirió hasta en 3 ocasiones, no la presenté y dice, bueno, no te preocupes, tenemos 2 caminos. Vamos a revisar tus últimas 6 declaraciones para efecto de determinar cuál de estas puede llegar a ser aplicable para el efecto de imponer una sanción o, en su caso, si puedo determinar cuál es el monto de la contribución omitida, te voy a imponer una sanción. Ojo, no me está cobrando el impuesto, me está imponiendo una sanción, una multa, la cual, es decir, está castigando el incumplimiento de una obligación formal como si fuera una obligación sustantiva. No, vamos a cambiar aquí un poquito el escenario. Imagínense que estamos en el inicio de facultades de comprobación, que la autoridad pues me inicia una visita domiciliaria y entonces me dice, ¿sabes qué, Vladimir? Incumpliste con el pago de contribuciones porque tenemos depósitos que no corresponden. Entonces te vamos a determinar un crédito fiscal. ¿Qué me está haciendo? Pues determinar la contribución omitida y me impone una sanción por la falta de pago. Aquí es al revés. Aquí me castiga. Como no has cumplido con tu obligación de presentar la declaración, te voy a castigar considerando o determinando una sanción igual a la contribución, pero aparte no quedas obligado de presentar la declaración, ¿no? En todo caso. Entonces, de todas maneras, yo sigo obligado a presentar la declaración. Y continúa el artículo complicándose. Bueno, aquí ya llegamos a un punto donde la autoridad me está determinando un crédito fiscal, ¿verdad? Me está determinando una sanción por el incumplimiento a una obligación. Pero, ¿qué pasa si presento después mi declaración? Ok, está bien, ya me sancionaste, revisaste mis últimas 6 declaraciones, te gustó la del año 4, porque es la más grande, ¿verdad? Y me sanciones. Pero resulta que en este año, pues no me fue igual de bien que en el año 4. Entonces, en lugar de, por decir, tener que pagar $500,000 de impuestos sobre la renta, pues me salen a pagar 5,000 pesos. Ya presenté la declaración. Es más, ya hasta te pagué los 5,000 pesos. Eso implica que se deje sin efectos la sanción que fue determinada al contribuyente por el incumplimiento que se está dando
definitivamente no, ¿no? Si yo presento la declaración después de haber sido sancionado e incluso pago, lo que me dice el gobierno es, pues bueno, no te preocupes, de los 500,000 que ya te sancionamos, pues le restamos los 5,000, ¿no? No hay mayor problemática, pero el resto lo tienes que seguir pagando, ¿no? Dice el artículo. Si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse en su caso la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar de la declaración. En caso de que la declaración resulte una cantidad menor, como en el caso del ejemplo, a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes. Es decir, ya me sancionaron, ya les tengo que pagar el $500,000, 5,000 pesos, pues se queman a lo mejor, ¿no? Contra el impuesto correspondiente, pero el resto, los 4.95 restantes, voy a tener que cubrirlos a la autoridad. Y esos 4.95 les puedo dar efectos. Sí, como no, los puedes compensar eventualmente, ¿no? Este artículo establece una sanción particular muy especial porque pues el hecho de incumplir una obligación meramente formal pues trae una consecuencia grave, ¿no? Que la autoridad me diga, bueno, pues yo te determino una sanción, pero no te preocupes, te la tomo en cuenta como un abono, ¿verdad? Para los siguientes pagos correspondientes, pero pues mientras tanto el contribuyente tiene un problemón, porque ya le determinaron su sanción y tiene que presentar su declaración, y el hecho de que no haya de alguna manera presentado la declaración, o que lo hayan sancionado, mejor dicho, no lo libera de la obligación de presentar la declaración. O sea, sigues teniendo la obligación de ¿qué puede pasar en el peor de los escenarios? Que me acusen de defraudación fiscal equiparada. Digan, ¿sabes qué? No has presentado la declaración, esta es a lo mejor una declaración definitiva, recuerden, para que se configure el supuesto de la defraudación fiscal equiparada en el caso de declaraciones, tiene que ser una declaración definitiva. Entonces, las de IVA mensuales son definitivas, sí. La definitiva de renta, pues tendría que ser la anual, ¿verdad? Pero pues luego el sistema no nos deja presentar la anual si no tenemos las provisionales. Entonces, pues ya es un problema tremendo para el contribuyente. Ya te sancioné y de todas maneras tienes que seguir o tienes la obligación de presentar la declaración. Pero bueno, ya me sancionaron, presenté mi declaración o no la he presentado, ¿no? Me arriesgo a que me acusen de defraudación fiscal equiparada. ¿Y qué va a hacer la autoridad con esa cantidad que ya me determinó? Bueno, esto queda sujeto a un procedimiento administrativo de ejecución, pero es un procedimiento administrativo de ejecución que tiene una ejecución sumarísima, no sumaria, sino sumarísima, ¿no? Recuerden, la regla general cuando me determinan un crédito fiscal es que yo tengo 30 días para promover un medio de defensa. Y durante esos 30 días la autoridad no me puede iniciar un procedimiento administrativo de ejecución. Se me notifica no en mi crédito fiscal y yo tengo 30 días para decidir si me defiendo o si le pago a la autoridad. Oye, decidimos defendernos. Ah, bueno, pues vamos a promover el lugar de demanda de nulidad, vamos a promover recurso de revocación. ¿Cuál es la ventaja de promover recurso de revocación? Conforme al párrafo segundo del 145 del Código Fiscal de la Federación, tengo el derecho de no garantizarle a la autoridad mientras dura mi recurso, mientras dura el trámite de mi recurso. Entonces ahí tengo un tiempo adicional, pues para saber qué es lo que voy a hacer, ¿no? Si pierdo, pues a ver cómo le voy a garantizar a la autoridad, a lo mejor si le voy a dar en embargo algún bien, o si voy a obtener una fianza, o si le voy a pagar, ¿verdad? A lo mejor junto dinero y le pago y aún así me sigo defendiendo, pero para efecto de evitar el procedimiento administrativo de ejecución, pues promuevo el recurso. Entonces, pues podemos llegar a tener tiempo o una especie de tiempo de gracia, ¿no? Los 30 días con los que cuenta la autoridad primero para iniciar el procedimiento y luego lo que se tarda el recurso, que generalmente se tarda aproximadamente 3 meses. Entonces ya tenemos como 4 meses y medio más o menos para pensar qué vamos a hacer con la autoridad, si le pagamos, le garantizamos o cómo vamos a evitar ese procedimiento de ejecución.
Sin embargo, en tratándose de lo que se llama el artículo 41, cuando se haga o se determine un crédito fiscal, eh, se, bueno, se dan dos situaciones. Primero, es que se retrasa la posibilidad de promover el recurso administrativo, recurso de revocación, hasta que éste resulte procedente en contra de el procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, me vedan, me coartan totalmente la posibilidad de promover recurso de revocación. ¿Puedo promover demanda de nulidad? Sí, sí puedo, pero el problema con la demanda de nulidad es que cuando yo llego al tribunal, pues el tribunal me va a decir, pues sí, pero tienes que garantizar a la autoridad porque yo no te puedo suspender el procedimiento de ejecución si no has garantizado el interés fiscal. Pero además se da otra situación. El procedimiento administrativo de ejecución se puede iniciar a partir del tercer día en que se notificó el crédito fiscal. O sea, no hay manera de pararlos. Imagínense que el día de hoy me notifican el crédito fiscal, hoy miércoles, mañana surte efectos, viernes, lunes, el martes es mi tercer día, el próximo miércoles ya podría tener el ejecutor en las puertas de mi domicilio fiscal requiriendo el pago de la sanción que fue interpuesta. ¿Puedo promover juicio de nulidad? Sí, sí puedo promover juicio de nulidad, pero pues, como les digo, hay que garantizar el interés fiscal de la autoridad tributaria. ¿Puedo promover recurso de revocación con la prerrogativa que me marca el párrafo segundo del 145 para no garantizarle a la autoridad? No, porque el propio 141 dice, ¿sabes qué? No puedes, no bajo ningún supuesto, promover el recurso. Y contener el artículo, ¿no? En caso de incumplimiento de 3 o más requerimientos de la misma obligación, se pondrá en conocimiento de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General de la República, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente. O sea, ya está la amenaza. O sea, no es solamente tengo encima la posibilidad de que se me acuse por defraudación fiscal equiparada, sino incluso por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Bueno, y aquí vemos algunos problemas, ¿no? Este artículo 41, como vimos de su redacción, no establece un plazo para que la autoridad emita una multa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, cambiando un poquito el escenario. Imagínense que ustedes son sujetos a una facultad de comprobación, les inician una visita domiciliaria. La autoridad tributaria, conforme al 46 del Código Fiscal de la Federación, tiene 6 meses para determinar el crédito a partir de que se notifique el acta final, ¿no? Entonces llega el visitador, levanta el acta de inicio, acta parcial 1, 2, 3, 4, última acta parcial, da vista para desahogar observaciones y el acta final. Y a partir de que me notifiquen el acta final, tienen 6 meses para notificarme el crédito fiscal. ¿Qué pasa si no me notifican el crédito fiscal dentro de ese periodo de 6 meses? Se da la caducidad de la facultad de la autoridad para sancionar. Entonces, pues puede ser que sí debiera, ¿verdad? Pero ya no me puedes determinar el crédito fiscal, ¿no? Puede ser que la autoridad se le pasó por un día y ese simple hecho es suficiente para que caduque de manera específica su facultad de poder sancionar. Como vemos en el artículo 41, no se establece un plazo para que la autoridad pueda llegar a sancionar al contribuyente. Es decir, se hace requerimiento 1, 2 y 3 de la obligación tributaria, pero no se establece de manera específica cuál es el plazo con el que cuenta la autoridad para poder sancionar al gobernado. Entonces, esto crea inseguridad jurídica. Esto fue objeto ya de promoción de amparos ante los tribunales del país y de ahí deriva esta tesis de la segunda sala que dice, es una tesis relativamente nueva, ¿no? Ya es de la décima época,
de 2012, dice: multa contenida en el 41 fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, el hecho de que ese número no establezca plazo legal para su imposición o notificación, ni para que la autoridad valore y resuelva sobre la proporcionalidad para desahogar un requerimiento por documento emitida, no genera inseguridad jurídica. Dice la tesis: si bien es cierto que dicho dispositivo no establece el plazo para la imposición o la notificación de la multa por la omisión de presentar documentos, declaraciones y avisos, también lo es que no le afecta al gobernado, dice la Corte, ¿no? En tanto que la seguridad jurídica la aporta el artículo 67, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, al señalar que las facultades de la autoridad para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales se extinguen en un plazo de 5 años contados a partir de que se presentó, debió de haberse presentado la declaración o el aviso correspondiente a una contribución que no se calcule por ejercicios, o a partir de que se causaron las contribuciones, cuando no exista obligación de pagarlas mediante declaración. De ahí que, en caso de que un contribuyente no presente dentro del plazo legal la declaración, avisos, documentos correspondientes, la autoridad tendrá el plazo de 5 años contados a partir de que tuvo que presentar, o a partir de que se causaron las contribuciones, para poder imponer la multa que se refiere al 41 fracción 1 del indicado ordenamiento. Asimismo, no genera inseguridad jurídica el hecho de que este último precepto no establezca el plazo para que la autoridad valore, adminicule y resuelva en torno a la documentación e información que en su caso proporcione el contribuyente al desahogar el requerimiento por documentación omitida, porque tal situación no altera el plazo que aquella tiene para que caduquen las facultades para imponer la multa. ¿Cuál es el problema con esta tesis? Que me manda al plazo general para efecto de que se aplique la caducidad de las facultades de la autoridad tributaria. ¿Cuál es la crítica que se merece la tesis? Bueno, ¿por qué se establece ese plazo de 5 años? Se establece porque la autoridad no sabe ni ha ejercido facultades de comprobación, ¿verdad? No ha requerido absolutamente nada. Por eso es que se le da un plazo amplio. Incluso puede llegar a extenderse hasta 10 años, ¿no? En caso de que el contribuyente no tenga contabilidad, no esté inscrito en el RFC o demás. Pero en el caso concreto, la autoridad ya disparó, o sea, ya ejerció una facultad, ya me requirió, es más, ya hasta me sancionó, porque acudimos a un plazo general de 5 años, ¿no? Aquí creo que hay un incorrecto diseño de este artículo 41. Si bien es cierto, esta tesis se resuelve en 2012, a mi parecer no va de acuerdo con el principio pro persona incluido en el artículo primero de la Constitución, ¿no? Y es contemporánea a la reforma humanista, o la así denominada reforma humanista. No recoge entonces en lo absoluto ese principio pro persona para efecto de hacer una interpretación del artículo 41. Y así vamos a encontrar un montón de ejemplos en nuestra legislación, ¿no? Hay un montón de facultades de las autoridades tributarias en donde no se les establece un plazo para efecto de que puedan culminar con alguna potestad, y entonces nos vamos a la regla general de la caducidad, lo cual a mi parecer deja en una completa inseguridad jurídica a los contribuyentes. Bueno, ahora vamos a ver un caso real, ¿verdad? Este es un asunto que tuve pues debió haber sido 2013, por ahí. Derivado de una campaña de regularización de ISR, ¿no? Pues la regla general, el gobierno siempre ha tenido campañas de terrorismo fiscal, y resulta que por ahí en estos años iniciaron una campaña de regularización de ISR. Esa campaña de regularización tomó como base la información que se proporcionaba por las instituciones financieras del impuesto a los depósitos en efectivo, ¿no? Alguien recordará por ahí el IDE, consistía en el cobro primero una tasa del 2%, y luego creo que subió al 5% de lo que se depositara en efectivo, que excediera primero, me parece que era de los 13,000 pesos, y luego subió a 15,000. No, primero a 15 y luego bajó a 12, perdón. La cuestión está en que este IDE, que si bien podía acreditarse contra renta al final del ejercicio, se creó con una finalidad específica. El gobierno quería saber quién
y cuánto se depositaba en las cuentas bancarias, ¿no? Y desde entonces es muy peligroso depositar dinero en efectivo en las cuentas bancarias. En el caso concreto tuve un asunto de una señora, se llamaba doña Nereida, ¿no? Y doña Nereida tiene un hijo que se llama Héctor. Y Héctor pues tenía por ahí una actividad empresarial, ¿no? En ese tiempo era Repeco, no existían los RIF, todavía no se crearon hasta 2014. Y entonces en 2012 y 2013 depositó o realizó depósitos en efectivo de operaciones no reportadas a la autoridad tributaria, ¿no? Recuerden ahí el límite también de los Repecos de 2 millones de pesos. Pero pues Héctor depositaba cantidades en efectivo no en su cuenta, sino que las depositaba en la cuenta de la mamá. La mamá era maestra jubilada, dada de alta en el 57 en el Registro Federal de Contribuyentes y se jubiló en el 84, 85 más o menos. Tenía la así denominada cédula cuarta, que era lo que daban en aquel tiempo, ¿no? El RFC, así grandote como las cédulas de antes, en donde se señalaba pues, cuál era su RFC. La cuestión está en que ella no tenía homoclave y no tenía homoclave porque las homoclaves se impusieron hasta principios de los años 90, ¿no? ¿Para qué sirve la homoclave? Pues para diferenciar contribuyentes que tengan nombres y apellidos con inicios parecidos y la misma fecha de nacimiento. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones fue que se crearon las homoclaves a partir de los años 90. En el caso concreto, doña Nereida no tenía homoclave. Bueno, resulta entonces que doña Nereida recibía su pensión, ¿no? Es una pensión X, ¿no? Vamos a suponer que fueran 20,000 pesos al mes o 10,000, lo que ustedes quieran. Pero Héctor depositaba en la cuenta en efectivo, pues 200, 300, 500, 800, depositaba cantidades grandes y la autoridad, derivado de los reportes que recibía de la institución financiera a raíz del IDE, comenzó a decir, oigan, pues doña Nereida, qué bien que deposita todo esto, ¿verdad? Pero pues díganos de dónde, porque no la tenemos primero dada de alta en el RFC y segundo no presenta declaración, ¿no? En ese tiempo fueron los dos supuestos que daban lugar al inicio de facultades de comprobación o en concreto de la aplicación del 41 del Código Fiscal en contra de los contribuyentes. La autoridad recibía los reportes y decía, a ver, el señor fulano depositó cantidades en efectivo. Vamos a ver, ¿está dado de alta en el RFC? No. Ah, bueno, aplicación directa del 41. Sí está dado de alta, pero no ha presentado declaraciones, aplicación del 41, ¿no? Y entonces lo que hacía la autoridad era requerirle por la presentación de las declaraciones, en el caso de doña Nereida, decían, oiga, pues no nos ha presentado ni las provisionales, ni las definitivas de impuestos sobre la renta, y tampoco está dado de alta en el RFC. La autoridad tributaria recibía el informe y le mandaba los requerimientos. A doña Nereida le mandaron el primero, el segundo y el tercer requerimiento de 2012 y de 2013 y no hizo caso los requerimientos. Y no hizo caso, pues porque le decían, oiga, primero dese de alta en el RFC y como consecuencia de esa alta, necesitamos que presente sus declaraciones. Ella acudió al SAT y pues para darse de alta, ¿no? Porque su idea era darse de alta y declarar esas cantidades, pero al final no lo hizo. Y le determinaron una multa, como en el caso del 41. Más o menos esta era la tónica que seguía la autoridad, ¿no? Vamos a ver aquí otro ejemplo. Un contribuyente que tiene depósitos en efectivos en enero de 10,000 pesos, febrero de 50,000 y marzo de 12,000. Más o menos lo que les mandaban era un requerimiento como este, ¿no? En donde le decían, oiga, pues fíjese que determinamos o ubicamos, no se alcanza a ver muy bien ya la foto, pero bueno, determinamos o ubicamos que usted tuvo depósitos en efectivo. Si se fijan, no dice ni la institución financiera, la institución bancaria, ni el número de... Ah, bueno, sí dice, aquí dice Banco Santander, pero no dice el número de cuenta. Y dice que en marzo se depositaron 40,000 pesos. Y así lo mandaban, ¿no? En enero tuvo 100,000, en febrero 200,000 y tal, tal, tal.
Y al final determinaban la totalidad de las cantidades depositadas. Y eso lo sometían al tratamiento de la determinación de impuestos sobre la renta y decían, bueno, pues como consecuencia de esto se le impone la sanción del artículo 41, ¿no? Le mandaban los 3 requerimientos al contribuyente y resulta que el contribuyente no hacía caso a la presentación de las declaraciones y le imponían la sanción. Y es más, hasta eran bien buena onda porque tenían la opción, si se fijan aquí abajo, dice 6,888 pesos en una sola exhibición, o hasta le damos parcialidades, ¿verdad? Dice, en el otro caso le damos parcialidades, paga la siguiente línea que representa el 20% del total, ¿no? Les daban 5 meses con intereses. Entonces el contribuyente tenía 2 opciones, o pagaba esta cantidad o se tenía a las consecuencias, ¿no? ¿Cuál era la consecuencia? Pues el inicio del procedimiento administrativo de ejecución. Resulta entonces que a doña Nereida, derivado de este inicio de facultades de comprobación, le determinan el crédito, ¿no? Más o menos fueron como 3 millones de pesos de un ejercicio y como 2 millones de otro. Y pues estaba recién estrenado el uso del artículo 41, ¿no? Es cuando llega conmigo al despacho, teníamos 2 días para efecto de que nos iniciara el procedimiento administrativo de ejecución. Y pues la pregunta era, ¿qué hacíamos para poder apoyarla? Porque aparte sí tenía bienes, ¿no? Tenía una casa y algunos bienes a su nombre. Entonces, pues surgía ahí la duda. Dice, me cayó un cliente, Daniel. Daniel, si quieres, comenta tu pregunta. ¿Puedes hablar, Daniel? Sí, pero a mí me cayó un cliente hace tiempo con una carta de invitación similar. De Ajá, hecho, desglosaban, por ejemplo, Banco Santander, Banco Banorte y Banamex, un ejemplo, ¿no? ajá, Hasta lo tenían como tablita. En enero fueron, no sé, total que hace una sumatoria de 4,800,000. ajá. La verdad, nunca hizo nada ya el contribuyente, porque primero cayó conmigo y después se fue con otra persona y que le dijo que esa carta de invitación servía para 2 cosas, una para tirarla y otra para hacer papeles nada más. Y a la fecha no le ha pasado nada. Más adelante lo podrían sancionar. Sí, sí lo podrían sancionar, le podrían aplicar el 41. O sea, le mandan las 3 cartas de invitación, así como les digo, dicen, oiga, tenemos que no ha presentado su declaración y que tiene estos depósitos en su cuenta. Presente la declaración y aclare requerimiento 1, 2 y 3. Si no lo hacen, pues lo que a ellos les gusta más, en lugar de aplicarlo de la elección de las 6 últimas declaraciones, dicen, pues no se preocupe, ¿no? Sumamos la totalidad de los depósitos y le aplicamos el tratamiento para la determinación del impuesto sobre la renta. Sí, Y pues iría máximo a la tarifa máxima si es persona física, el sí, 35% sí, en el caso aproximado. concreto, sí, así sería, ¿no? Sí sería. Sería Okay. 4 millones, como casi 2 millones de pesos, ¿no? Lo único que hizo este señor fue, ahora sí que todos sus bienes, una donación. Ok, eso está muy Ah, bien, pero viene la otra problemática. ¿Cuál es esa problemática? Consiste en que de todas maneras ya está el crédito fiscal determinado. El problema de tener un crédito fiscal determinado en contra de un contribuyente se llama riesgo de que presenten una querella por defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada, ¿no? Ese es el problema. O sea, puede ser que no tenga bienes, pero si no mato el crédito, tengo el riesgo de que la autoridad inicie o presente una querella ante la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal equiparada o algún otro delito, ¿verdad? O incluso que se configure la desobediencia como lo veíamos hace un momento. no, y ahí le pueden meter hasta lavado de dinero, ¿no? Porque eran depósitos directamente en ventanilla de efectivo. Sí, sí puede llegar a darse el supuesto. Lo mejor con estas cartas de invitación, regla general, es atenderlas. Dice, ¿y en qué momento lo pueden meter a la cárcel? Bueno, tienen que presentar la declaración, ¿no? Tienen que presentar la querella, en su caso hacer eh,
iniciar la investigación a través de la carpeta correspondiente. La autoridad tiene 5 años a partir de que se cometió el delito para presentar su querella. Ojo, no a partir de que lo descubrió, sino a partir de que se cometió el delito. Me parece mucho tiempo, pero en realidad no lo es tanto, afortunadamente, porque la autoridad es un monstruo gigantesco y anquilosado. Entonces, puede ser que se tarden un poquito en darse cuenta. Aún así, como yo les digo, lo mejor ante una carta de invitación de este tipo es atenderla y ver la manera de solucionarlo para evitar algún problema. Oye, ya llegó el contribuyente y dice, fíjate que tengo estos depósitos, ¿qué digo? ¿De dónde devienen? Generalmente vienen con un código, un folio, y ustedes pueden entrar al apartado correspondiente de la página de internet del SAT. Ahorita no está habilitado porque esta campaña no la han reiniciado, pero venía un número de folio, ustedes entraban y les daba opciones, decía, a ver, dime de dónde viene, ¿fueron ingresos? ¿No son ingresos? A lo mejor son donaciones, y había que presentar evidencia que acreditara el dicho del contribuyente. En el caso concreto, digo, yo tuve algunos clientes que decían, oye, fíjate que me depositó mi esposo, ¿no? Por ejemplo, llegó una señora que el marido trabajaba en Jalisco, y yo no sé por qué, pero él iba al cajero, sacaba el dinero y luego le depositaba a ella en efectivo, ¿no? Pues el dinero Para hacer el historial crediticio, según esto. pues a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor le depositaba ahí el dinero a la señora, pues para el mandado, para la casa, los niños y todo. Y pues le iba bien al chavo y le depositaba cantidades fuertes. Y pues ella decía, es que yo no estoy dada de alta en el RFC, yo soy ama de casa, nunca he recibido ingresos ni nada. Lo que hicimos fue entrar y decir, ¿sabes qué? Esto deriva de una donación de mi marido, punto. Y se acabó sin mayor problema. Y generalmente no preguntan más, pero siempre es importante atender el requerimiento. Dice, Pero ese requerimiento no había ningún problema porque el marido sí lo tenía comprobado, ¿no? sí, así es, y teníamos el acta de matrimonio y todo el problema. Dice Ana María, sí llegaron muchos de este tipo, la verdad no se hizo nada y la fecha no han requerido nada más. Esto fue como en 2013. Sí, muchos contribuyentes no hicieron nada y les fue bien. En el caso, esto es como una especie de ruleta rusa, ¿no? Puede ser que jamás te pase nada, o puede ser que sí, ¿no? Como en el caso de doña Nereida. Yo creo que a ella les gustó al SAT. Y dijeron, pues esta señora no está dada de alta y tiene ingresos altos, ¿no? Pues es presa fácil. Y entonces le iniciaron facultad, le determinaron, perdón, el crédito, y como les digo, llegó pues prácticamente pues lista para que la ejecutaran. Lo que hicimos pues fue presentar un amparo, ¿no? Aquí esto les va como una estrategia. En el caso concreto no se me ocurría nada más, no teníamos manera de garantizar el interés fiscal de la autoridad, y promovimos un amparo alegando la inconstitucionalidad del 41, ¿no? Básicamente yo señalaba que que se trataba de una multa excesiva, ¿no? Violatoria del artículo 22 constitucional, porque se estaba sancionando el incumplimiento de una obligación formal como si fuera una obligación sustantiva sin que hubiera base para la determinación. Y luego, mi segundo argumento, bueno, ya alegamos 2 o 3 cuestiones de constitucionalidad, ¿no? También decía que era inequitativo porque me impedía la posibilidad de promover el recurso administrativo de revocación. Pero mi último argumento era, si se fijan aquí en la determinación, así llegaban los créditos. Mi último argumento era, oye, pero además ahí me estás diciendo que tuve X cantidad de depósitos en efectivo, pero no me dices las fechas de depósito ni las cantidades. Entonces quedo en estado de indefensión. Sí, hasta para aclararte, ¿verdad? Porque de ahí nada más señalan un monto total del mes. Pues yo cómo voy a saber a qué obedece ese monto. Pues a mí señálame las fechas para saber cómo es que se integró el monto. Y bueno, en el caso concreto ahí de mi experiencia, y esto es la cuestión no legal, ¿verdad? Resulta por ahí que los que tengan experiencia en haber promovido un amparo, una demanda,
ante los tribunales federales, se habrán dado cuenta de que el sistema está, pues va señalando de manera aleatoria al juzgado, ¿no? Pues para que uno no elija al juzgado, no es de que un juzgado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sino que de manera aleatoria va repartiendo los asuntos. Y pues yo no sabía qué hacer. Resulta que fui a ver ahí a un juez de distrito que me había, o con el cual había hecho cierta amistad en un curso, y dijo, oiga, licenciado, pues fíjese que tengo esto, ¿no? Y quiero promover mi amparo, y no estoy seguro de que me vayan a conceder la suspensión, ¿no? Ya era la tarde previa a la ejecución, y eso fue como las 4 o 5 de la tarde, y me dice, no, hombre, no te preocupes, vente por ahí de la noche, yo te aviso y presentas tu demanda. Bueno, ya fui como a las 6, 7 de la tarde y presenté la demanda. Y pues, para mi sorpresa me tocó el juzgado del juez, que era mi amigo. Dije, no, pues qué bien, ¿no? Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, ya estaba publicada en la lista de acuerdos del Poder Judicial de la Federación el auto de admisión de la demanda de amparo. Pero además, aquí lo que resulta más interesante y el criterio relevante es que el juez me concedió la suspensión porque me dijo, ¿sabes qué? Esta sanción, que deriva del 41, cuya constitucionalidad se está impugnando, no es una contribución, sino que es una sanción, es un aprovechamiento. Entonces concedo la suspensión sin garantía fiscal alguna, ¿no? En uso del principio pro persona y demás. Por ahí tengo la sentencia, voy a ver si se las puedo compartir el día de mañana. Pero resultó bien interesante por esos dos aspectos. Entonces llegó el ejecutor del SAT para embargar bienes y yo ya tenía la copia certificada de mi sentencia, ¿no? Pues ya no pudo hacer nada. De fondo, pues resulta que perdí todos los conceptos de violación en cuanto a la constitucionalidad, ¿no? Pero gané el concepto de violación, el último, el de forma, y eso se los paso como un tip. Si ustedes quieren hacer procedente un amparo, pues aleguen constitucionalidad. Y le pueden meter también cuestiones de forma, sí, también, o de mera legalidad, sí, también, ¿no? El hecho de que estén alegando la constitucionalidad del artículo les sirve para que el juez de distrito ya diga, sí es cierto, voy a entrarle al estudio de la constitucionalidad. Y como no pueden separar la continencia de la causa, o sea, no pueden decir, bueno, yo esto lo resuelvo y lo demás que lo resuelvo en tribunal del ordinario, pues entonces tienen que entrarle al estudio de todo, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos esta tesis que resuelve parte de los argumentos que en su momento se plantearon. Esta tesis es de la segunda sala. Dice, carta de invitación de contribuyentes para regularizarse el pago del impuesto sobre la renta derivado de sus ingresos por impuestos en efectivo no es impugnable en sede contenciosa administrativa. Bueno, es una cuestión importante. Antes de entrar al resto de la tesis, olvidé. Estas cartas de invitación que se reciben por parte de las autoridades, y hablamos del 41 o de cualquier otra facultad que tengan la autoridad, de manera ordinaria no son impugnables, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es carta de invitación. Entonces, básicamente lo que dice aquí la Corte es que eso no te afecta, es una llamada a misa. Tú decides si acatas o no la invitación que se está haciendo. Y dice la tesis, la carta de invitación del SAT dirigida a un contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago de impuestos sobre la renta derivados de ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante el ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo conforme al 14 fracción 1 de la ley, pues se trata únicamente de un acto derivado declarativo, a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones afectadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la resolución miscelánea fiscal correspondiente y presentándole una propuesta de pago, o sea, es de buena onda, que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que solo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita la resolución que establezca obligaciones para que el contribuyente fiscalizado, que
que el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior, se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de beneficios concedidos de los mencionados en la regla. Pues para que así sea, debe contener además un apercibimiento. En tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo, y en su caso la autoridad solo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, ¿no? Es una tesis derivada de una contradicción de tesis. Eso quiere decir que había una tesis que decía lo contrario. O sea, hubo tribunales colegiados que decían, no, es que sí te están aplicando una determinación. Finalmente la Corte dijo, no, la mera carta invitación, ojo, la mera carta invitación, no la determinación del crédito en términos del 41, no te causa afectación alguna. Pero lo que tenemos que ver es cómo no llegar a la determinación del 41 y tratar de resolver el problema antes de esa impugnación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Recuerden el procedimiento de aclaración administrativa que veíamos en las diapositivas pasadas. Se puede presentar una instancia de este tipo en contra de una carta de invitación. Sí, sí se puede hacer. Y la resolución emitida es una resolución recaída a un procedimiento administrativo. Por ende, la resolución que recaiga puede llegar a ser impugnable. Dice esta tesis, carta de invitación. La respuesta a su solicitud de aclaración constituye una resolución definitiva impugnable vía juicio contencioso administrativo federal cuando define la obligación del contribuyente respecto al pago de un tributo. O sea, nosotros le promovemos la aclaración a la autoridad y le decimos, oye, ¿sabes qué? Yo considero que estas cantidades son inadecuadas porque, o que no te debo nada, porque son donaciones o lo que sea. Y entonces, si la autoridad resuelve o emite una respuesta a ese procedimiento administrativo, ya no estamos frente a la mera carta de invitación, ¿no? La carta de invitación se materializa en cuanto a una decisión administrativa dentro de la resolución recaída a la aclaración. Dice la tesis, de acuerdo con la jurisprudencia, carta de invitación al contribuyente para que regularice el pago de impuestos sobre la renta derivado de sus ingresos por impuestos en efectivo no es impugnable en sede contenciosa administrativa. La carta de invitación que la autoridad fiscal remite a un gobernado para exhortarlo a regularizar su situación fiscal con el objeto de evitar requerimientos y multas innecesarios no constituye instancia ni acto susceptible de impugnación. Sin embargo, si el contribuyente formula una solicitud de aclaración respecto al contenido en aquella y la autoridad fiscal al contestar establece situaciones reales y concretas y presentes en las que define que el peticionario está ubicado en la hipótesis normativa que prevé la obligación de presentar alguna declaración y el consecuente pago de una contribución, es innegable que esa situación ya no podrá ser revocada ni modificada, acorde con el principio de presunción de legalidad, motivo por el cual esa decisión constituye una resolución definitiva que causa agravio en materia fiscal impugnable en la vía contencioso administrativa. Luego tenemos esta otra que dice resolución que recae a la solicitud de precisión del contenido de una carta de invitación emitida para aclarar la situación fiscal del contribuyente con motivo de los depósitos en efectivo a una cuenta bancaria, tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del juicio de nulidad, ¿no? Esto, pues bueno, finalmente, siguiendo la misma tónica, porque no se trata más que de la resolución al procedimiento administrativo, ¿no? Esa es, digamos, que la cuestión medular y relevante entre todo esto. Porque, Licenciado. ¿Perdón? Disculpa que lo interrumpa, licenciado. No. Oye, entonces, por ejemplo, bueno, a mi parecer, a lo que estoy escuchando, ¿valdría más la pena, por ejemplo, cuando llega una carta de invitación, impugnarla? Porque, bueno, a mi parecer, entonces quedarían ya como, si ganas, bueno, me imagino que la autoridad no tiene tantos medios como para pelear el juicio, y en su momento, una vez ganada lo de la carta de invitación, ya no tendría facultades para abrirte como una auditoría, ¿no? Como para iniciar facultades de comprobación. Sí, sí podría, pero nos quitamos ya un problema. Miren, yo siempre he dicho que este tipo de cuestiones, lo mejor que se puede hacer es tratar de resolverlos, ¿no? Un fuego que se presenta, a lo mejor es apagarlo lo antes posible.
porque si lo dejamos crecer se puede volver un problemón tremendo como le pasó a doña Nereida. Sí, Si porque ella desde después el de la principio, carta ya vienen las facultades, ¿no? Cuando no haces caso. pues sí, no, claro, si ella desde el principio, por ejemplo, hubiera comparecido a aclarar y les hubiera dicho, a ver, espérate, me dices que no estoy dada de alta en el RFC, eso no es cierto, aquí está mi cédula cuarta. Y me dices que no he presentado declaraciones, pues no las he presentado porque no estoy obligada a. Y esos depósitos derivan de donaciones que me hizo mi hijo, por ejemplo. Con eso te tendría todo aclarado, sin mayor problemática. Y se habría evitado todo el problemón del procedimiento administrativo de ejecución, porque aparte se complicó un poquito más, ¿no? Resulta que el SAT presentó, ya cuando determinaron el crédito en términos del 41, presentó querella en contra de ella, ¿no? Ya era una señora grande, 78 años, 80 más o menos, y la acusaron de no haberse dado de alta en el RFC, permítanme un segundo, chicos, de no haberse dado de alta en el RFC, entonces imagínense, tuvimos que comparecer a la entonces Pero al final de cuentas es una tontería, ¿no? Porque todos tenemos RFC, así sea por primera vez que nos demos de alta en un banco, nos generan un RFC y al final de cuentas es el que el SAT te va a dar. Bueno, pero sí, así es. Lo que ellos decían es que le faltaba la homoclave. Lo que pasa es que eso de los bancos fue hasta actualmente que obligaron al banco a generar el homoclave, pero antes sí, pero antes no existía Por eso hay ahorita una duplicidad. Yo he tenido varios casos de clientes que tienen un RFC, vamos a decir, por medio del banco y aparte uno de la actividad empresarial. Entonces tienen que unificar uno. Sí, claro, sí. Y lo deberían de hacer con la CURP, ¿no, licenciado? Sí, pero de ahí el problema es lo de las homoclaves. El sistema no está bien adecuado. Y sí es cierto lo que dice Daniel, se generan RFCs distintos. Y luego el problema todavía más grave, hay un delito específico. Sí, para que estés duplicando tu RFC. Claro, que ahí dice, que en el tipo penal dice que de manera dolosa se hayan obtenido 2 RFCs. Pues sí, pero en lo que sí, lo que no, ya te metieron en un lío, ¿no? O sea, hay que demostrar de dónde surgió mi otro RFC. Imagínense la zozobra y el temor de tener una carpeta de investigación abierta ante la fiscalía. Pues, eso le da un susto a cualquiera. Y sí, pues, lo mejor definitivamente es tratar de resolver el problema desde el inicio, ¿no? En el caso concreto de doña Nereida ante la Procuraduría, pues no hubo mayor problemática. Decimos, mira, aquí está mi cédula cuarta. Oye, es que no tiene homoclave, pues a ti no te interesa, ¿no? Pues yo me di de alta en el 57 y me jubilé antes de que existiera eso de las homoclaves. Si no tengo homoclave, eso es responsabilidad de mi patrón, bueno, o en este caso de quien me paga, que es el ISSSTE, ¿no? El propio gobierno es el que está incurriendo ahí en la omisión, no es algo atribuible a mí. Ya la fiscalía dijo, sí es cierto, no hay causa penal y desestimaron el asunto. Pero sí es importante tratar de atender este tipo de cuestiones, pues con la aclaración administrativa, ¿no? Aquí vemos cómo es que lo que vimos en la sesión pasada cobra relevancia. Sí, perdón. Profe, yo tengo una duda. Okay. Ajá. Si ella dice que es por donación, ¿no le hacen investigación al hijo de dónde proviene ese dinero? Bueno, ya es otro problema, ya tendríamos que resolverlo, pero mientras tanto nos quitamos ya de la problemática, ¿no? Porque después se van contra el hijo. Sí, pero miren, sí, pero nada más para terminar, el hijo sí tenía actividad empresarial y tenía manera de acreditar de dónde salió ese dinero. Lo que pasa es que en lugar de depositarlo en su cuenta, lo depositaba en la cuenta de la mamá porque le gustaba más ese banco. Entonces, pues, no habría habido mayor problema. Pero cuando salieron esas invitaciones, el SAT habilitó una plataforma en la página del SAT, me acuerdo, para aclarar esas cartas de invitación. Y te decía, ¿de dónde proviene tu dinero? Y luego ya decía, de un préstamo, de una venta de un coche, o sea, como que te daba opciones y tú podías elegir de cuál era, pero nada más te daba
o sea, tú le ponías, por ejemplo, un préstamo, ¿no? ¿Y quién te prestó? Y pues le ponías, pues, mi hermano, mi esposo, no sé, alguien. Y nada más te arrojaba una acusa en donde te decía, ok, has cumplido con tu aclaración, pero esto no genera una instancia. El SAT te puede, volver a requerir o algo así. Ese tipo de aclaraciones también valen para, o sea, para poder parar o frenar este problema. Sí, sí sirve, porque tendríamos dos opciones. O aclarar de manera no legal, porque así es, ¿no? Conforme a las opciones que me daba el SAT, o presentar un escrito, en ese tiempo no existía el buzón tributario, ¿verdad? Presentar un escrito libre para aclarar. Lo cierto es que cumpliendo de una manera o de otra, ya nos evitamos la continuidad del procedimiento del 41. Esa es la ventaja de atender el problema y de apagar el fuego. Ciertamente el acuse que se generaba decía, oye, pues esto no implica que no te puede iniciar facultades de comprobación. Bueno, pues iníciamelas, ¿no? Iníciame una visita domiciliaria, pero ya sé por dónde va la autoridad. En todo caso, lo que se les recomendaba a los clientes cuando se presentaba la aclaración es que guardaran la información documental necesaria para, en su caso, poder controvertir lo señalado por la autoridad en el uso de facultades de comprobación. Es que cuando hacías ese tipo de aclaraciones ahí dentro del SAT, ya no te volvían a molestar y ya no te volvía a llegar requerimientos. Así Eso, es. yo me acuerdo de ese tipo donde ponías cualquier opción y poniendo cualquiera ya no te llegaba nada, ya no te decían, ya no te volvían a requerir ningún pago. Nada más que lo malo fue que a mucha gente empezó a pagar, como que se asustaban y empezaban a pagar según las parcialidades que venían ahí en la misma invitación. Sí, y fue un programa exitosísimo, ¿no? Porque del 100% de contribuyentes, pues el 60 se asustaban y pagaban, el 20 aclaraban y el otro 20 se esperaban a que les determinaran el crédito. O sea, finalmente se logró éxito por parte del sistema. Lo mejor es siempre atender el problema para tratar de resolverlo. Pero de acuerdo que terminó la ley del IVE y bueno, el impuesto, y ya ya no se estuvo cobrando los depósitos en efectivo, pero sin embargo el banco lo sigue monitoreando. Por supuesto, los depósitos en efectivo son peligrosísimos, ¿no? Se hicieron reformas en la ley del mercado de valores y a las reglas de carácter secundario en donde se establecen las instituciones financieras la obligación de reportar operaciones en efectivo superiores a 50,000 pesos o aquellas operaciones que se consideren relevantes, ¿no? Por ejemplo, puede ser que se depositen 20, 30,000 pesos, 40,000, pero a lo mejor es en un banco en Michoacán, ¿no? Entonces, así como que llama la atención esa operación y es reportada de manera inmediata y ya la unidad de inteligencia financiera determinará si es pertinente o no iniciar alguna facultad o requerimiento respecto de estos reportes. Por ejemplo, yo tengo, bueno, mi madre tiene una tarjeta de ahorro y le depositan una cantidad así más o menos fuerte, pero no podemos justificarla. Ahí sí nos pueden hacer algo. Yo les sugeriría que le depositan en efectivo, ¿verdad? Se los depositan en efectivo. De hecho, o sea, son aproximadamente 25, 30 personas que le depositan 1,000 pesos al mes. Oh, vaya. ¿Y de dónde deriva esa cantidad? Es de préstamos que ella realiza. Son intereses como quien dice. Y le depositan en En diversos Oxxo, en Oxxo. boxes. Bueno, pues yo sugeriría, bueno, en un estricto sentido, ella está realizando una actividad empresarial, ¿verdad? Está La prestando. debes de dar de alta, Daniel. No puedes estar evadiendo al fisco. Porque Podrías yo lo dar- de menos dije, la doy de alta como RIF y realizo una factura de público en general. Podría ser una buena opción el hacerlo de esa manera, o te generas un contrato de donación entre sus hijos, en donde les dicen que le van a depositar cantidades a través de su cuenta bancaria y lo ratificas ante notario, y con eso sería más que suficiente. Mientras no pase de $10,000 al mes, no sería tan Ah, no, pues no. relevante, ¿verdad? Pero siempre vale la pena tener ahí alguna cuestión. Lo del RIF me parece buena idea.
para evitar ahí alguna problemática y lo declaran, ¿no? Decían, pues, ¿cuál es la mejor manera de hacer legal el dinero ilegal? Pues declarándolo, ¿no? Mientras no se compruebe que es dinero sucio y lo declaro, pues se convierte en dinero limpio. ¿Y por qué esa cantidad? Esa de los $10,000. Es el límite que estableció la Comisión Nacional Bancaria. ¿Eso viene en la ley? No vienen en reglas de carácter secundario de la comisión. Pero no es mucho. Bueno, yo yo tengo clientes que los han bloqueado sin tener actividad por menos de esa cantidad. Seguramente ha de ser por actividades inusuales, porque si por ejemplo en una cuenta de manera general se da un movimiento por una cantidad y resulta que de repente se da un movimiento 3, 4, 5 veces mayor, eso se le hace extraño al banco. Entonces tienen un sistema donde determinan con un parámetro interno qué tipo de movimientos son inusuales y se toman en cuenta muchos factores. Si se utilizaron operaciones en efectivo, el lugar donde se está llevando a cabo la operación y el movimiento ordinario de la cuenta. Digo, o sea, así me pasó también. Bueno, en el caso concreto fue un montón, ¿no? Hubo un reparto de dividendos a unos accionistas y un día uno de ellos le depositan 35 millones de pesos y pues claro que el banco le dijo, oye, pues ¿de dónde, no? Si tenías aquí 10,000, 15,000 al mes y de repente te pusieron 35 y ya él tuvo que llevar las actas y decir, no, mira, es que este dinero viene acá y hubo retención de impuesto y todo está bien. Bueno, ¿y puede haber algún problema si cada rato, por ejemplo, se realizan actos de donación? Y es lo que yo tengo duda, porque pues, ahorita la solución a todo ese tipo de, vamos a meter dinero limpio por medio de una donación, ¿hay un límite que diga la autoridad, oye, ya es muchas donaciones? No lo hay. No lo hay. La autoridad tendría que demostrar que la operación es falsa, en todo caso. Entonces, siempre la donación va a ser la mejor estrategia. Sí, claro, pero ahí fíjense bien, por ejemplo, que quien está donando, el donante, tenga suficiente capacidad económica para hacer esas donaciones, ¿verdad? A lo mejor los hijos están donando a la mamá, pero le están depositando 30,000 pesos, sí, pero el hijo gana 10,000. No, pues ahí es que paridad, ahí, por ejemplo, ahí nos toparíamos con algún problema, ¿no? Así por es. ejemplo, si el hijo tiene algún problema legal, una pensión, por ejemplo, pues tiene un sueldo muy bajo. Entonces, pues no va a estar pudiéndole donar, ¿verdad? Sí, así es. Nada más traten ahí pues de vestir bien la operación para evitar... Digo, porque el primo de un amigo realiza eso, ¿verdad? No le dé alas a los alacranes, Lick, porque ese Daniel nada más está haciendo puras cosas chuecas. Estás viendo una vez, Lick. Pensiones. que recibe. No, nada más fíjense que pues, quien está donando tenga capacidad económica. Bueno, pues, oiga, Lick, pero hay gente que usa esas tarjetas, mucha gente que ven que sí tiene una actividad, pero para no declarar tanto efectivo, luego tienen esas tarjetas que salieron hace tiempo del señor Pago y de como que no están Pregúntele al bueno, que la Saldazo sí está ligada a Banamex. Saldazo está ligada a Banamex, pero por ejemplo hay unas como el señor Pago y otras ahí varias que salieron que no están y de hecho te las venden así como de no, esta no está ligada a ningún banco y no van a tener problema. También las de PayPal, ¿no, Ana María? Si no me equivoco. Pero es que algunas es una plataforma extranjera. Ajá. Entonces, sí, ahí pero el señor Pago y tributación. ¿no? Yo sí tengo un amigo que todos sus depósitos de su actividad empresarial las guarda en un PayPal. Bueno. Yo tuve varios clientes que lo depositaban a la cuenta menores de sus hijos. Esos no los checan ni nada. Sí los revisan, todos pueden llegar a ser sujetos de revisión. Miren, aunque sean menor de edad. Aunque sean menor de edad. En Banorte las tarjetas de menores, o sea, no las pueden usar de que en locales nada. Solo pueden sacar en cajero. Entonces, como ahora nada más. Y le meten a esas. No, aún así puede ser objeto de fiscalización y de revisión. La verdad es que, les voy a ser sincero, yo creo que la autoridad no ha hecho nada en contra de muchas cuentas que tienen movimientos extraños porque no tienen abasto, no tienen facultad de fiscalización. Pero sí lo pueden hacer. Ahora, con respecto a lo que mencionaban de PayPal y de Señor Pago,
hay una ley para regular las instituciones de tecnología financiera, o la así llamada ley FinTech. Esa ley, digo, pues es relativamente nueva, ¿no? Por ahí búsquenla en el internet, ¿no? Se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2018 apenas, y tiene como finalidad regular a todas estas empresas de tecnología financiera, incluyendo pues a los que se dedican a comercializar criptomonedas o a los Bitcoin. exactamente, o los medios de pago como estos que se señalan, donde quien recibe el pago está en Suiza, ¿no? Y se hace transferencias entre las cuentas internacionales. Lo que está buscando esta ley es precisamente regular todo ese tipo de situaciones. Esta ley todavía no tiene las disposiciones de carácter secundario. O sea, básicamente ahí lo que señala es que se van a regular estas operaciones para efecto de que el gobierno pueda llegar a identificarlas, pero todavía no existen las disposiciones de carácter general que las están creando, porque es un problemón tremendo, ¿no? A lo mejor sí existe una tributación como tal, ¿no? Si yo compro, por ejemplo, Bitcoin o cripto, yo las compro en dólares, ¿no? Así es. Entonces, al momento que yo quiera convertir ese dinero a pesos o retirarlo, como quien dice, del banco donde yo las haya comprado en el extranjero, me va a hacer la transferencia a un banco mexicano, a una cuenta que yo tenga mexicana. Así es. Y ahí al momento de que cae la transferencia, el mismo SAT ya sabe que retiraste esa cantidad. Ahí va a existir la tributación, ¿no? Sí, porque el banco... ¿Qué ley dijo que era, Lick? ¿Perdón? ¿Qué ley dijo que era? Es la ley, dice aquí, FinTech. para regular las instituciones de tecnología financiera, o la ley FinTech. FinTech. Así es. Gracias. Échenle un ojito. Si quieren, mañana podemos hacer una presentación de esto, algo así muy rápido, para poder identificar los bemoles de la legislación. Pero ya todo, la idea es que todo quede regulado, y ciertamente, como decía Daniel, pues mientras el dinero lo tenga en la nube, pues no pasa nada, ¿no? Yo puedo tener miles de bitcoins. Y desde ahí puedes hacer tus compras. Así es. Mientras yo ese dinero no lo aterrice en una cuenta bancaria en territorio nacional o en un país con el cual México tenga tratado para el intercambio de información, nadie se da cuenta. Si ustedes, por ejemplo, van a Corea del Sur, a Japón, creo que aquí incluso ya hay algunos lugares donde pueden comprar bienes con su llavero, ¿no? Traen su llavero en su celular y dice que Daniel es dueño de 1000 bitcoins, ¿no? Entonces llega y dice, pues quiero comprarme un Ferrari, ¿verdad? Y si la tienda donde él va a comprar su carro le acepta pago en bitcoins, va a hacer la transferencia y no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Bueno, a lo mejor sí por la ley antilavado aquí en México. Gracias. Pero imagínense que fuera otro servicio. Pero ¿cómo me van a regular eso al final de cuentas? Si yo voy y compro un Ferrari, un ejemplo, tengo los Bitcoin. Ese es el problema al que se enfrenta el Estado, precisamente. ¿Cómo se va a regular todo ese tipo de situaciones? A lo mejor van a decir enriquecimiento ilícito, pero pues compruébamelo. ¿Qué tal si es alquilado? Pues, bueno, por ejemplo... Hay varios supuestos como tal, porque no me podrían regular si yo tengo, no sé, un ejemplo, los 1000 Bitcoin en la nube, voy a la Ferrari, compro mi Ferrari. Bueno, que hay unas agencias que están obligadas a demandar por el PLD, de denunciar al comprador. Pero sería por el único lado que se podría ir. Operaciones en efectivo. Solamente es efectivo, ¿no? Los coches. No, es que también hay un tope de unidades de vehículos nuevos. Por ejemplo, de determinada cantidad ya te puede denunciar. Sí, fíjate que habría que ver bien el tema. Vamos a suponer que quedáramos dentro del margen y no quedas ciertamente conforme al PLD obligado a denunciar a nadie. Y lo compras a través de bitcoins. ¿Cómo se da cuenta la autoridad de que compraste el carro? No, pues no se podría dar cuenta. O compras una casa, ¿no? Un bien inmueble. Cuando pagas la tenencia, ¿no? Se puede dar cuenta. Pues sí, ahí se pueden dar cuenta, ciertamente. Pero si la factura, bueno, si lo plaquea. Porque en el bien inmueble, pues en la escritura, ¿no?
si lo plaqué en México está bien, pero la factura, si la expiden en el extranjero, No, es por ejemplo, mexicano. aquí No, no tiene que tiene ser CFDI. mexicana. Ah, pero si tiene, entonces sí te pueden elevar la compra como al ingreso, porque entonces ¿de dónde estás sacando un CFDI? Sí, ahí Como que no sería, se y volvería un falta, tema de disparidad fiscal, pero en ajá, el inicio de facultades de comprobación, en todo caso. ajá. Exacto. Así sería, Sí, ciertamente. porque Sí, al final porque te si tienen que compras generar un una casa, CFDI. se tiene que inscribir en el registro. Es Ahí correcto. viene, y ahí debe de venir la forma de pago en la escritura. Exacto. Así Y es. ahora tienes que generar, el notario está obligado a generar un CFDI por la venta del Sí, bien inmueble, ¿no? sí, Sí, es así es, correcto. Y exactamente. ni modo que Entonces el ahí notario le sí, ponga por Bitcoin, pues no. Bueno, pues, no, sí, no creo. no, pues puedes pagar la casa con bitcoins y lo señalan así en la escritura, ¿no? Y el notario genera la factura. Pues así sería como la autoridad podría llegar a darse cuenta. Decir, oye, Bueno, y al final de ¿Y cuentas, si le puede poner esa forma de pago en la escritura? no lo sé, no lo sé, es una cuestión novedosa. Yo supondría que sí, pues bueno, finalmente es una manera, Porque él está dando fe, ¿no? De cómo. claro, es una manera en la cual se extingue una obligación de pago con un Le bien voy a distinto. preguntar a Carlos Fonseca para ver cuál es su opinión. Sí, yo creo que sí, valdría la pena Y ahí se verlo. los hago, y se los hago saber. yo le preguntaría a mi notario, pero me va a decir, ¿ya vas a hacer tranzas? No, es que tú sí estás peligroso. Sí, no, no sé. Sí, ciertamente. Bueno, la cuestión está en que finalmente, ya terminamos el tema. Bien. Es importante atender todo este tipo de cuestiones, ¿no? Siempre que Oye, tenemos... Lick, un paréntesis, ahorita que tocaste la ley antilavado, ya Ujú, ves que andaban bien fuertes con lo de las cartas de invitación, bueno, también nos sirve de tema porque también era carta de invitación, ajá. de los depósitos que encuadraban más bien el SAT que los encuadró en lo de la ley antilavado. Sí. Según lo que yo sé, estaba a cargo de la UIF, Ujú. pero pues la UIF no tiene como el Claro. suficiente personal para hacer todos estos actos de molestia a nivel federal, ¿no? Entonces, a tu parecer, ¿tú cómo ves después después de estas cartas de invitaciones que ya no hicieron como tanto énfasis en fiscalizar o en quererte encuadrar en el supuesto del antilavado? O de los avisos y de las multas. Ya es que decían que las multas están en un ojo de la cara, si no me equivoco, como 85,000 pesos por Sí, mes. sí están altas, sí están altas. Pues bueno, yo creo que eso fue campaña de terror, ¿no? Terrorismo, Ya, ajá. ya ven que a todo el mundo le mandaron, bueno, primero lo de los contadores, que si miraban o no. Sí, Luego, a mí me llegó, de hecho. Ajá. y luego a los que se dedicaban al arrendamiento también, y un montón de arrendadores que nunca se dieron de alta, tenían obligación y no se dieron de alta. Entonces, pues cuando llegaba ahí la carta de invitación, pues lo que se recomendaba por parte de los asesores era darse de alta y presentar las declaraciones. Nada más que hay una cuestión, en la ley antilavado no hay cumplimiento espontáneo, solamente No, ajá. por una obligación, el incumplimiento de una obligación, el resto sí es sancionable. Aún así, pues lo que nosotros le recomendábamos a los clientes era dense de alta y presenten las declaraciones. Ya si llegan las sanciones, vemos cómo nos defendemos. Pero aquí lo importante era evitar que el cliente quedara en algún supuesto de la comisión de un delito. Digo, como quiera, pues el dinero ahí vemos cómo nos defendemos, pero la cuestión penal pues siempre se vuelve ahí un poquito más grave. Afortunadamente, y al parecer todo solo fue un mero susto, ¿no? Ya nadie ha Se vuelto. apagó, ¿verdad? Sí, Nada. se apagó. Ajá. ¿Mandé? Sí, No, te digo que se apagó, como que de repente ya no le sí. dieron continuación. Sí, yo creo que fue como que una labor ahí de cierto terrorismo y no sé, a lo mejor ya se entretuvieron con otro tema, no le dieron continuidad o están preparando algo, no lo sabemos, ojalá que no sea así y que podamos resolver la cuestión. Ok. ¿Cómo ven? No, me quedó una espinita si tú ahí en el argot supieras algo diferente, ¿verdad? Porque sí me quedó la espina que andaban muy fuertes y luego ya no. No, les digo, tengo clientes de arrendamiento que no estaban dados de alta y los contadores dijeron, no, pues vamos a darnos de alta y a presentar las declaraciones y ya no volvieron a decir nada las autoridades, ni volvieron a llegar cartas de invitación, ni nada. Lo que sí les decíamos era, pues bueno, tenemos riesgo de que nos sancionen porque solamente, aquí no hay cumplimiento espontáneo y es el perdón solamente de
un incumplimiento. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que fue muy fructífera la reunión de hoy. Mañana estudien la visita domiciliaria y vemos particularidades de esta a la luz de las facultades de comprobación de la autoridad y pues bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos por su presencia. No, gracias a Tilic. Bueno. Gracias, estuvo muy bien. Bueno, Muchas gracias, ya nos hacía falta algo de luz, porque luego cuando uno lee a veces no entiende todo. Sí, yo creo que sí. A ver si mañana ya les tengo unos textos que le prometí a Daniel, y se los mando escaneados, ¿va? Ah, sí. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Lick. Saludos a todos. Gracias, prof. Bye, compañeros.